seguimos en Barricada TV, ya estamos con nuestra entrevistada del día. Ella es Tamara Lali, es licenciada en Ciencias Políticas, periodista, conductora del programa Orígenes por 890, por la M890. Es siria. Tamara, ¿cómo estás? Hola. Bienvenida. Gracias. Bueno, te invitamos un poco para ver si podíamos charlar de lo que está sucediendo actualmente en Siria. El viernes pasado hubo un nuevo ataque imperialista por parte de Estados Unidos, Francia e Inglaterra, al igual que en 2017. Son muchas las versiones que se ponen en juego cuando suceden estos ataques, porque justamente desde las potencias occidentales lo que se sale a esgrimir es la cuestión de la democracia, de la defensa de los civiles, de los derechos. ¿Qué es lo que está pasando realmente hoy por hoy en Siria? Bueno, el viernes a la noche, aquí eran las 3 de la madrugada del sábado en Siria, atacan con 110 misiles, algunos fueron interceptados por la defensa siria. Hubo distintas versiones de la cantidad, si eran realmente 11, 12, 13 lo que se interceptó o 70, como dijo la Federación Rusa. Pero bueno, en definitiva fue un ataque unilateral por parte de esas 3 potencias, en forma ilegal e ilegítima, porque no pasaron por sus propios congresos, parlamentos, ni por las Naciones Unidas, donde ellos permanentemente esgrimen el tema de la Carta de las Naciones Unidas. Bueno, esta vez la pasaron por alto, como casi siempre la han hecho todas las potencias que se creen como guardianes del mundo y los defensores de la civilización humana. Esta vez, como otras tantas, acusan al gobierno de Siria de haber utilizado armas químicas justo en el momento que el gobierno, el ejército, habían desalojado a los grupos terroristas financiados por estas potencias del cinturón que rodea Damasco, la capital siria, que se llama Guta Oriental. Y el último lugar, el último reducto de estos terroristas había sido Duma, una ciudad muy importante que está en el sur de Damasco, o sea, en las afueras, pero en el sur, y que durante 6 años había estado ocupada por estos grupos, varios grupos, no solamente ISIS, sino frente al Nusra, que también es catalogado como grupo terrorista en Occidente, también Failaq al-Rahman, otra agrupación financiada por Qatar, Jaish al-Islam también financiado por Arabia Saudita. Todos estos grupos entre sí durante 6 años estuvieron peleándose entre sí y, por supuesto, contra el gobierno. Pero más allá de esto, a lo largo de estos 6 años ellos habían logrado secuestrar una cantidad, más o menos se calcula de 8.000 personas, según los reportes de los familiares, que habían desaparecido y habían sido conducidos a Duma. El arreglo que se había hecho con estos terroristas es que ellos se entregaban las armas, iban a ser conducidos hacia Idlib, al norte del país, y dejaban libre, o sea, entregaban a los secuestrados. Así había terminado esta negociación. Por supuesto que no entregaron a los secuestrados, solamente se liberaron a 200, los otros están desaparecidos. Hay alrededor de 7.000, 7.800 desaparecidos. Pero más allá de este episodio que a nadie parecería importarle, ¿no? 7.800 sirios no es 3 o 4 ciudadanos franceses o norteamericanos, o sea, no importa. Había logrado recuperar el 100% de esa área. Justo lo acusan que al otro día lanza armas químicas. Digamos, está bien que lo hayan demonizado a lo largo de estos 7 años al gobierno sirio y al ejército, pero son tan tontos el ejército y el gobierno después de haber recuperado todo el territorio, de lanzar armas químicas. Si tenían intención de hacerlo, ¿por qué no lo hicieron cuando estaban los terroristas, no cuando se habían ido? Esto es y es como servirle en bandeja de plata a Estados Unidos, que siempre necesita este tipo de argumentos para intervenir. A la noche del viernes, hora nuestra, en forma sorpresiva, ya lo había anunciado Trump, o sea, sorpresiva porque no se sabía si al final lo hacía o no, pero lo había anunciado por Twitter, que es la forma ahora de
de dirigirse al mundo, que iba a lanzar misiles, justo en los lugares donde al otro día estaría la OPAC, los investigadores de la OPAC, comenzando a investigar si realmente hubo ataque químico o no. Con lo cual, otro de los temas que, como para una cuestión lógica, más sentido común, para pensar, ¿para qué van a bombardear el lugar donde van a investigar los investigadores internacionales de la ONU? Digamos, ¿cuál es el sentido de bombardearlo? De no haber dejado absolutamente nada. Es más, está totalmente contaminado con los misiles que arrojaron, o sea que si van a investigar ahí no van a encontrar absolutamente nada. Lo cual también es otra de las razones que uno se pone a pensar qué es lo que está pasando, si es verdad o no es verdad. Y finalmente también, si realmente esos eran los depósitos donde ellos atacaron, eran los depósitos de las armas químicas, ¿por qué no explotó y por qué no se envenenó a la gente que estaba alrededor de esas áreas, ¿no? Pensar que todo es muy chico allá, no son distancias muy grandes. Si realmente había gas sarín, es muy volátil, se pega en el cuerpo y va envenenando de a poquito. ¿Por qué no hubo víctimas? Con lo cual se cae por sí misma, más allá de todo lo que uno puede decir del historial que tiene Estados Unidos con el tema de las armas químicas y las armas de destrucción masiva, ¿no? ¿Qué repercusión tiene este nuevo ataque a nivel mundial? ¿Y qué papeles juegan, por un lado, Israel, que no es mencionado en el ataque, pero que en todo este proceso tiene mucho que ver, claro, y por otro lado, Rusia, qué papel juega en este momento? A ver, Israel atacó ayer de vuelta a Siria, como todos los días, lo viene haciendo, vuelve a atacar, viola el espacio aéreo sirio. Hace un mes atrás también había pasado un episodio donde interceptó la aviación siria y derribó uno de esos aviones no tripulados. En ese caso era tripulado el avión que derribó el ejército sirio. Esta vez interceptaron absolutamente todos los misiles israelíes. Israel participa desde el comienzo en este conflicto. Es el partícipe necesario en todos los conflictos que tienen que ver en la región. Sin Israel, ni Estados Unidos, ni Gran Bretaña, ni Francia, y fíjate de que te digo, ni siquiera los países árabes, que son los súbditos de estas potencias, hacen algo. El emir de Arabia Saudita, el futuro rey, el heredero, estuvo hace menos de un mes con Macron, con Theresa May, permanentemente hay encuentros con el presidente de Estados Unidos, pero también había estado con Netanyahu y con el ministro de Defensa. Con lo cual hay todo un armado alrededor de todo esto, de no dejar que Siria vuelva a tener soberanía sobre su territorio completo, y no le conviene a Israel que Siria vuelva a ser la fuerte, digamos, del mundo árabe. Siria ha sido a lo largo de décadas el enemigo más fuerte contra Israel. O sea, uno piensa, ¿son las organizaciones palestinas? No, obviamente Palestina es el corazón de todos los árabes, los sirios, los libaneses, es el corazón nuestro, es nuestra gran causa, pero no hay una fuerza que pueda interponerse a las voluntades del Estado de Israel y sus aliados. Sí lo ha hecho Siria a lo largo de años porque ha fortalecido la resistencia libanesa. Por supuesto que nunca han podido hacer algo en Siria, más allá de haberse quedado en el año 67 con una porción importante de nuestro territorio, que es el Golán. La participación de Israel a lo largo de estos 7 años ha sido terrible, porque pensar que en el Golán ellos han montado hospitales para tratar a los yihadistas, a los terroristas cuando eran heridos en esa región. O sea, participaron en todo, en la entrega de armas, en el entrenamiento, han sido partícipes. Y aparte, bueno, Netanyahu, apenas terminó Trump su misión cumplido, como dijo él, Netanyahu fue uno de los que felicitó a la tarea cumplida. Y Rusia desde el año 2015 comienza a participar directamente, su flota, su base marítima está
es una base permanente en la costa de Siria, es un aliado de Siria de siempre, no es solamente ahora, o sea, cuando era la Unión Soviética, y ahora es uno de los más fuertes aliados de la Federación Rusa. Y la verdad que durante estos 7 años fue el que vetó todas las resoluciones que habían emanado del Consejo de Seguridad para intervenir Siria, más allá de que no pudo, por ejemplo, dejar de que se sancione a Siria económicamente, en materia tecnológica, en materia de medicamentos, farmacéuticos, bueno, materia económica. Así que bueno, esa es más o menos en síntesis, por supuesto, lo que es Israel y lo que es Rusia. ¿Qué intereses se ponen en juego detrás de este nuevo avasallamiento, digamos, a la soberanía de Siria? Hay intereses económicos que todos sabemos, ¿no? La cuestión energética en la región es muy importante. Siria, más allá del petróleo, que no tiene la cantidad que tiene los barriles, a pesar sí, hay, pero no es Irak, pero sí tiene las reservas de gas más importantes de la región. Siria está en la encrucijada de entre 3 continentes. El paso obligado es la famosa ruta de la seda histórica, que absolutamente todo el comercio entre Oriente y Occidente tiene que pasar obligatoriamente por Siria, por las ciudades que han sido destruidas. O sea, no casual es la destrucción de todo el centro de Siria, más la ciudad de Alepo, que es el corazón económico de Siria, la destrucción de las estructuras económicas, industriales. Siria hasta el año 2011 era un país autosuficiente tanto en materia alimentaria como en materia energética. Materia alimentaria es muy importante hoy, siglo XXI. Muy pocos países, el nuestro sí, por ejemplo, pero muy pocos países son suficientes en materia alimentaria, que puedan alimentar a su población y poder exportar. Siria lo era, también lo era en materia energética. Siria había comenzado, desde que llegó el presidente Bashar al-Assad, a abrirse al mundo, tanto en Oriente como en Occidente, que tenía comercio absolutamente con todos, y no tenía deuda externa, era cero, nunca había solicitado al Fondo Monetario que ingrese dentro de su país. Eso era también muy importante para mantener la soberanía de Siria. Esto es uno de los flancos que querían atacar los imperios de hoy. No soportan que un país tenga voluntad de oponerse a todos sus designios, a todas sus decisiones. Siria lo ha sido a lo largo de estos años. Por supuesto, como ciudadana siria, quiero reformas, pero como todos pedimos en cualquier país del mundo, reformas porque queremos desarrollar, evolucionar el país, un montón de cosas, ¿no? Pero son en esto que se llama la guerra planetaria que se implantó en mi país. Lo que nosotros peticionamos son cosas tan chicas que uno hoy se pregunta, wow, quisiera volver al 2010, con todos los males y las bondades que tenía, pero quiero volver al 2010. La gente quiere volver al 2010, ese país de paz, de convivencia, de seguridad. Era uno de los países más seguros del mundo. Sigue siéndolo a pesar de la guerra, tiene una seguridad urbana muy importante Siria. Bueno, eso es lo que se pone en juego para el mundo. El ejemplo de sociedad donde conviven muchas etnias, muchas religiones, pero la pertenencia, el sentimiento de pertenencia es mucho más alto y es hacia la nación, no hacia los grupos étnicos. Una pregunta que siempre decimos que no es nueva, pero que siempre es necesaria hacerla, y sobre todo en este canal de televisión, es ¿qué papel, qué rol jugaron y están jugando los medios de comunicación masivos y tradicionales? A ver, esta guerra se la conoció como la guerra de los medios. En todos momentos, creo que desde que comenzó en Irak, los medios de difusión han tenido un rol fundamental, pero nunca como en Siria. Pero en distintos, habría que hacer como un capítulo especial sobre el tema de cómo jugaron los grandes medios hegemónicos, pero también cómo utilizaron lo que se llama periodismo ciudadano, o sea, a los ciudadanos comunes, darles un teléfono inteligente, conectarlos
a las redes y conectarlos con Internet. Fíjense que Duma y el Guta, que han estado 6 años bajo control de estos grupos yihadistas, tenían Internet, o sea, tenían forma de salir al mundo, mostrarse. Una de las cosas terribles, mostraron cosas terribles, porque salvajes. Una de las cosas, por ejemplo, estos secuestrados, que los pusieron en jaulas y los hacían andar en autos, en camionetas, adentro de esas jaulas, mostrándole al mundo, miren a quién tenemos. Muchos de los familiares reconocieron a sus familiares ahí secuestrados. Imagínate lo que debe ser eso. Así comenzaron a jugar, pero también creando escenas que eran fantasías, eran manipuladas. Ahí hay un juego, interactúan las organizaciones cuasi humanitarias o las que se llaman pseudo humanitarias, por ejemplo, Cascos Blancos, las de allá, la White Helmets, y la Asociación Americana Asociación Médica Americano-Siria. La primera financiada por el Reino Unido y la Asociación Médica financiada por Estados Unidos. Ambas organizaciones preparaban escenas, por ahí ustedes recuerdan al niño en Alepo, Omran, que los pusieron en una ambulancia, un niño chiquitito, sí, todo sucio, con sangre, ¿no? Pusieron en una ambulancia. Todo eso era creado para sacarlo en los medios, o sea, siempre se utilizó a los niños en esta guerra. Los papás después dijeron esto, ¿no? Inclusive pidieron que el presidente de Siria vaya a visitarlos, el presidente fue a visitarlos a Alepo. Estas son creaciones entre Cascos Blancos y los medios, los grandes medios. O sea, en ningún momento la CNN o la BBC dijeron, disculpen, nosotros nos equivocamos o pasamos falsas noticias y generamos terror y generamos que la gente se asuste o que la gente... Bueno, este tipo de cosas han sido muy comunes. Estados Unidos crea un guión, ¿no? Porque esto es la etapa de los guiones, ya no hay más asesores, hay guionistas ahora con los presidentes. Y Estados Unidos tiene su guión desde hace un rato sobre el tema de las armas químicas. Los que trasladan ese guión a la opinión pública son los medios de comunicación, porque si no fueran por ellos, nosotros no tendríamos ningún tipo de noticias acerca de esto. Han jugado como cómplices de ese poder imperial, ese poder genocida, no solamente en Siria, en Libia, en Afganistán, en el Yemen, en muchos lugares. Macri está en la Cumbre de las Américas y públicamente expresó su condena a la utilización de armas químicas, que es justamente esto que estábamos diciendo antes. Bueno, la realidad es que no, en ningún momento se comprobó la utilización de esas armas, y eso fue lo que dijo respecto al tema. ¿Qué opinión les merece a ustedes la posición de Macri, contraponiéndola, por ejemplo, con Evo, que rápidamente salió a rechazar la posición del imperialismo? Y para cerrar, ¿cómo ves vos que se va a desarrollar este conflicto? ¿Cómo va a seguir? En principio, dos cosas con el tema del presidente de la Nación. La primera es que creo que se apuró en salir a hacer declaraciones cuando todavía no se había investigado, o sea, no se sabe si hubo o no armas químicas, que las hubo en Siria, no cabe duda, pero el que las utilizó en Siria ya han sido, por la misma OPAC, declaradas que han sido utilizadas por los grupos terroristas, y el que ha hecho una investigación con respecto a esto fue Seymour Hersh, con una hermana que se llama Inés de la Croix, francesa, y que vive en el Líbano. Ellos han hecho una investigación particular con los testigos, con los sobrevivientes, sobre uno de los ataques químicos. Y se supo de dónde llegaron esas armas químicas. Bueno, al señor Macri le diría que primero tiene que saber quién usó las armas químicas, primero si hubo, quién las usó, quién las fabrica, quién las trae, quién las lleva, a quién se las vende, a quién se las venden.
Esto primero, porque se necesita la información para salir a repudiar. Segundo, ¿por qué también, ya que repudió el uso de las armas químicas, que lo repudiamos absolutamente todos los seres humanos, ¿por qué no repudió un ataque unilateral, ilegal e ilegítimo? Porque la Argentina no se puede alinear con actos ilegales a nivel internacional. Si nosotros hemos tenido una larga historia de defensa de los derechos humanos, la Argentina, y somos conocidos en el mundo por eso, en estos últimos años. Esto derriba todo nuestro historial de defensa de la autodeterminación de los pueblos. Esto por un lado. Segundo, que no se olvide que su familia política son del mismo origen nuestro. Son sirio-libaneses, su esposa, su familia política. Entonces es muy difícil, no sé cómo juega eso, ¿no? Esto en materia familiar y cotidiana, que también es difícil. Yo no sé lo que le diría la suegra. Ojo con lo que decís, porque me parece que la estás pifiando. Esto por un lado. Y yo la verdad que me preocuparía que la Argentina tome se encamine en una de estas líneas, como lo ha hecho en el pasado el presidente Menem, cuando mandó buques a la Guerra del Golfo. Me parece es una mala política exterior. Y segundo, con el tema de cómo termina esto de Siria, la verdad que ojalá termine lo antes posible, porque la gente ya está cansada. Siria ha tenido un éxodo masivo de población, que ahora ya están volviendo a las ciudades recuperadas, pero ha tenido un éxodo masivo, su economía fue destruida, sus ciudades fueron destruidas, y sin embargo la gente cree en Siria. Así que yo creo que Siria va a seguir en esta línea que se ha trazado su ejército de recuperar absolutamente todo, cada centímetro de Siria, y va a empezar la reconstrucción, que ya hay una fecha, ya pronto, una conferencia internacional en Siria, en Damasco, donde van a participar una gran cantidad de países, muchos latinoamericanos, en esto que se llama reconstrucción. Gracias, Tamara, por haber venido. A ustedes, muchas gracias. Bueno, nosotros seguimos con más Noticiero Popular desde Barricada TV.